La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se fundó en Monterrey en el año de 1978, y es ahí donde está el Centro de Innovación y Transferencia en Salud, el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion. En Ciudad de México se encuentra la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En la ciudad de Guadalajara, el Centro de Ciencias de la Vida. En Chihuahua, la escuela es parte de Tec Salud, integrándose también el Hospital San José, Hospital Zambrano Elion, institutos y Fundación Tec Salud, formando un centro de atención, educación e investigación. Ser la mejor escuela de medicina y ciencias de la salud de Latinoamérica es nuestra visión, enfocándonos en bienestar, prevención y longevidad. Nuestros programas académicos: médico cirujano odontólogo, licenciatura en nutrición y bienestar integral, licenciatura en psicología clínica y de la salud y licenciatura en biociencias. 17 especialidades y subespecialidades médicas, 30 cursos de alta especialidad, una maestría y 2 doctorados. Nos caracteriza nuestro modelo educativo innovador, creando una experiencia transformadora con alianzas educativas en todo el mundo, 8 grupos de investigación con enfoque estratégico y más de 50 alianzas educativas en todo el mundo. Sociedades académicas para monitorear y apoyar a los alumnos, posicionándonos dentro de los primeros 5 lugares en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Nuestros programas cuentan con acreditaciones nacionales que respaldan su formación, siendo la primera escuela privada que tiene convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, a través del programa multicéntrico. Y somos la única universidad privada en México que figura en el ranking QS de Medicina en Latinoamérica. Ahora que nos conoces, explora, elige, libera tu potencial transformador. Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les quiero recordar que favor de mantener en silencio sus micrófonos con el fin de poder escuchar a nuestro ponente. También todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final de nuestra presentación las haremos llegar a nuestro ponente. También les pedimos que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción y la liga para tal encuesta la podrán encontrar en el chat o bien a través del código QR. También les pedimos que nos hagan favor de poner su nombre completo en la pantalla, esto con fines de poder tener el nombre con lo cual se podrán hacer las constancias. Evitar que diga iPhone de alguien, sino que pongan su nombre completo. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de educación médica continua, nuestra sesión académica de pediatría. Le voy a ceder la palabra al doctor Enrique Villarreal para que nos haga favor de conducir esta sesión. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Oscar. Buenos días a todos. Nuevamente, un agradecimiento y un placer poder coordinar esta primera mes de sesiones de la plataforma de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Es para mí realmente un placer y un honor presentar a mi amigo y el académico, el doctor Mario Ramos, de la ciudad de Chihuahua. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde estudió la carrera de médico cirujano partero. Es pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría y también tiene una subespecialidad de neumología pediátrica por el mismo Instituto Nacional de Pediatría. Tiene una maestría en ciencias en la docencia médica por la Universidad Autónoma de Chihuahua, una maestría en investigación clínica por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Él es expresidente del Colegio Mexicano de Neumología Pediátrica y fue jefe de la División de Neumología Pediátrica de la misma Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Es fundador y profesor titular de la subespecialidad de Neumología Pediátrica por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con sede en el Hospital Infantil de la especialidad de Chihuahua. Y bueno, recientemente coautor
del libro de enfermedad o emergencias respiratorias pediátricas. Es para mí un honor presentar al doctor Mario Soto con el tema de síndrome de broncoaspiración en pediatría. Adelante, Mario, bienvenido. Muy buenos días. Es para mí un honor estar aquí con ustedes en esta actividad académica. Les agradezco muchísimo al doctor Óscar Valencia, coordinador desde hace muchos años de esta actividad académica de Tec Salud, del Tec de Monterrey, y especialmente a mi amigo el doctor Enrique Villarreal por la invitación para participar en esta plática que tenemos para compartir con ustedes. Por alguna razón, está, de neumopatía por aspiración o síndrome aspirativo o neumopatía por broncoaspiración. ¿Por qué hablar, pues, de este tema de neumopatía por aspiración o síndrome aspirativo? Pues, en primer lugar, es una patología que vemos con bastante frecuencia en el ámbito de la pediatría. Tiene, además, una expresión clínica recurrente, es decir, el paciente una y otra vez va a consulta o en los peores casos se interna debido a la neumopatía por aspiración y sobre todo, además, puede ser una entidad grave y aparte puede ser mortal. Y la otra situación muy importante para hablar de este tema es que frecuentemente es una entidad subdiagnosticada. De tal manera, pues, que es importante que revisemos diferentes aspectos de esta problemática, desde su definición, cómo la podemos clasificar, cuáles son los diferentes escenarios clínicos, qué estudios podemos realizar para sustentar el diagnóstico, tomando en cuenta estudios de gabinete, además de estudios de endoscopía y cómo podemos analizar las muestras de lavado broncoalveolar. Esta enfermedad, pues, el síndrome aspirativo o neumopatía por aspiración, pues, está descrita en múltiples estudios de investigación, en publicaciones diversas, tanto prospectivos como retrospectivos. Se ha asociado esta entidad entre el reflujo gastroesofágico y el asma como una causa de neumonía recurrente, como causa de bronquiectasia, como causa de eventos que llevan a la muerte súbita, así como de laringotraqueitis recurrente. En realidad es difícil poder estimar la prevalencia, ya que se han mencionado diferentes métodos de recolección de información, pero se menciona que hasta el 19 al 65% de individuos con asma presentan reflujo y en su fisiopatogenia puede estar involucrada la neumopatía por aspiración, con una prevalencia media de un 23%. Se ha observado que estudios de endoscopía y de paciometría en individuos con enfermedad respiratoria está presente esta condición hasta casi la mitad de los casos o un poco más de la mitad de los casos, y estudios por cuestionarios clínicos hablan de una prevalencia de un 20%. Se ha mencionado que la aspiración crónica puede ser causas de bronquiectasias no FQ, ya sea por trastornos en la mecánica de la dilución o por reflujo gastroesofágico, así como la aspiración crónica puede asociarse hasta un 66% como causa de bronquiectasias. El reflujo, pues, gastroesofágico como tal da riesgo para bronquiectasias con un índice, con un riesgo relativo de 3.36 y con una prevalencia de bronquiectasias hasta 10 veces más en individuos con reflujo gastroesofágico. Esta es una página de la publicación de la guía de estudio de niño con neumopatía crónica en una actualización que se hizo en el 2004, que se describió como el primer consenso mexicano para el estudio de neumopatía crónica, que fue una actualización de la guía de estudio de niño con neumopatía crónica publicada en 1988. Y ustedes pueden ver aquí que los trastornos de la deglución, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y otras enfermedades de las vías digestivas altas son de las principales causas asociadas a neumopatía crónica en pediatría. Y es el reflujo gastroesofágico en esta publicación una de las principales causas que condicionó la presencia de neumopatía crónica en el grupo de estudios, en el grupo de pacientes que fueron estudiados. Esta es una publicación que tuvimos oportunidad de hacer en la revista chilena de neumología pediátrica, que habla precisamente de este aspecto que estamos tocando el día de hoy, del síndrome aspirativo o neumopatía por aspiración.
Vean ustedes que la enfermedad bronquial obstructiva recurrente, de acuerdo con lo que vimos en el Hospital Infantil de Chihuahua, de especialidades de Chihuahua, cuando empezamos la sede de residencia en este hospital en 2014, vimos que a lo largo de ese año que estuvimos viendo pacientes pues de manera sistemáticamente analizada, encontramos que la enfermedad bronquial obstructiva recurrente como tal es la principal causa de consulta y de internamiento en el hospital. Asimismo, dentro del grupo de pacientes que tienen neumopatía obstructiva recurrente, la neumopatía por aspiración es la causa más frecuente de enfermedad bronquial recurrente, tanto en pacientes con reflujo gastroesofágico como aquellos que presentan alteración de la mecánica de la deglución. Y esto lo pudimos sustentar en el Hospital Infantil de Especialidades, donde el doctor Enrique Villarreal en alguna ocasión lo invitamos, más de alguna ocasión hemos invitado a compartir sus experiencias y enseñanzas con nuestros residentes. La aspiración puede tener un aspecto clínico agudo, aislado, como pueden ustedes ver por broncoaspiración de alimentos, de aceites, incluso de medios de contraste o cuerpos extraños. Aquí tenemos un museo del terror de lo que hemos podido recolectar de cuerpos extraños que a lo largo de los últimos 20 años. Y también puede presentar una entidad crónica, igualmente por aspiración de alimentos, saliva o de contenido gástrico. Puede presentarse en el contexto crónico también por aspiración en pacientes que tienen síndromes hipotónicos, enfermedades neuromusculares, que evidentemente tienen trastornos en la mecánica de la dilución, así como pues, sucede en individuos pequeños con parálisis cerebral infantil, en individuos con epilepsia no controlada, con crisis convulsivas, con inmadurez en la dilución, incluso por la pura técnica de alimentación, cuando no es cuidadosamente realizada, esos niños que lo dejan abandonados a su suerte, a que tomen su biberón acostados en la noche, especialmente en los lactantes pequeños, es un verdadero riesgo, ¿verdad? Que es que se acuesten a dormir con el biberón, ¿no? La pobre higiene oral, el reflujo patológico, en entidades crónicas como el asma, la displasia broncopulmonar y la fibrosis quística, la aspiración puede presentarse como una comorbilidad importante, así también entidades como las malformaciones craneofaciales. Finalmente, el compromiso pulmonar que ocurre en la aspiración, pues tiene que ver con cuál es el mecanismo que llevó a la aspiración, la frecuencia con la que ocurre la broncoaspiración, la cantidad del material aspirado y, por supuesto, la naturaleza del mismo y sus características de pH. Existe una primera línea de defensa pulmonar, la filtración, el moco, la tos, y una segunda línea de defensa que es la participación de células inflamatorias, particularmente macrófagos y otros mecanismos inmunológicos humorales que participan en el contexto inflamatorio cuando se presenta la aspiración. Es importante pensar que existe esta entidad, especialmente en aquellos pacientes que tienen tos persistente, una tos traqueal, esa tos metálica que no mejora con múltiples tratamientos, en pacientes con asma o con sibilancias que son refractarias al tratamiento, en aquellos pacientes que presentan episodios de ahogamiento, en lactantes que tienen retraso en el crecimiento, incluso en prematuros que tienen apnea. Esto es algo que vemos también con frecuencia pacientes en unidades de cuidados intensivos neonatales que tuvieron prematurez y que probablemente ya tengan un mes o más de haber nacido y están presentando episodios de apnea. Hay que sospechar la participación de reflujo gastroesofágico e incluso hemos visto que algunos pacientes son tratados incluso con cafeína como en estas edades como con el objetivo de estimular el centro respiratorio, pero también hay que pensar que podría ser el reflujo gastroesofágico una condición que esté provocando su enfermedad y sus episodios de apnea, e incluso estos medicamentos pueden empeorar el reflujo gastroesofágico. Sabemos también que hay que pensar en esta entidad cuando vemos a pacientes con fibrosis pulmonar de causa no conocida, así como bronquiectasias, en los que hemos descartado entidades como la fibrosis quística. Asimismo, en pacientes con displasia broncopulmonar que tienen recurrencias, internamientos recurrentes, visitas frecuentes a urgencias o a consulta de manera no programada, la neumopatía por aspiración, ya sea por reflujo gastroesofágico o por problemas neurológicos que también se ven en este grupo de pacientes con displasia broncopulmonar que tuvieron hipoxia al nacer, hay que sospechar pues en esta entidad.
La Sociedad Europea Respiratoria publicó en este libro, Handbook, en 2013, un capítulo particularmente dedicado a este tema, y ellos mencionan que la neopatía por aspiración es un reto muy serio para el diagnóstico y para el tratamiento, y que debe ser planteado de manera importante, ya que afecta de manera muy notable al desarrollo pulmonar en lactantes. Y ellos mismos mencionan que el reflujo gastroesofágico se encuentra implicado en muchos casos de los pacientes que presentan en este contexto de neopatía por aspiración. Y destacan también que el diagnóstico es difícil debido a la falta de pruebas sensibles y específicas que confirmen esta condición. Podemos ver diferentes aspectos clínicos en los pacientes, desde la manifestación sintomática hasta la expresión radiológica, pero debemos de pensar particularmente en esta entidad cuando vemos radiografías de tórax que tienen imágenes de ocupación alveolar en la proyección que frecuentemente se relaciona con sitios de aspiración, como puede ser los lóbulos superiores, el segmento 6, que es el superior del lóbulo inferior, o bien que vemos pacientes como en la radiografía que vemos aquí a nuestra derecha en la parte superior, donde se ve una atelectasia del lóbulo superior con desviación de la cisura hacia arriba. Aquí también se ve otra imagen, así como también una imagen de la língula, que pues es el equivalente del lóbulo medio, cuando vemos esas imágenes radiológicas en el contexto agudo o recurrente, debemos de considerar en la neumopatía por aspiración. Y en el espectro clínico, en aquellos pacientes que tienen trastorno en la mecánica de la deglución, en los niños con reflujo gastroesofágico patológico o enfermedades crónicas pulmonares o sistémicas que podrían acompañarse además de reflujo gastroesofágico como una comorbilidad. Para considerar trastornos de la deglución hay que tomar en cuenta que existen factores de riesgo, como el paciente que mencionamos anteriormente, prematuro, que evidentemente tiene hipotonía y trastorno para deglutir, aquellos lactantes que tuvieron hipoxia perinatal y que acuden por tos persistente, aquellos que tuvieron disparto distóxico, parálisis facial, parálisis cerebral infantil, que tienen trastornos en el desarrollo psicomotor. Datos, pues, que podemos obtener a partir de la interrogatorio en la historia clínica de manera, pues, bien dirigida. O bien podemos buscar de manera dirigida también algunos síntomas o signos que nos deben de hacer pensar en trastornos de la deglución, como la cialorrea, la tos y ahogamiento durante la deglución, la regurgitación nasal, oral o faríngea, la permanencia del alimento en la boca después de haber comido, o franca dificultad en la deglución. Cuando encontramos estos datos, hay que considerar que existe probablemente un trastorno en la mecánica de la deglución, la disfonía, el estridor, la disnea durante la alimentación, ya no se diga también esta condición en las cardiopatías, pues el retraso en el crecimiento, pérdida de peso, la rinitis, la traqueitis química, la neumonía recurrente. Todos estos escenarios clínicos nos deben de hacer considerar que existe una neopatía por aspiración por trastorno en la mecánica de la deglución. Las pruebas complementarias para esta situación particular de la mecánica de la deglución, en primer lugar, pues es la observación, revisar al paciente, ver cómo come. La clínica, pues por supuesto que siempre es primero. Podemos recurrir a estudios con medio de contraste, a la videofluoroscopía y a la fibronasolaringoscopía durante la deglución. El estudio con vario es un estudio que puede ser analizado de manera estática o idealmente de manera dinámica en video, y podemos ver pues cómo se escapa el material, el reflujo faringonasal, como se ve en la imagen de la izquierda, el reflujo espontáneo que podemos ver en las imágenes, o incluso podemos ver el paso claramente a la vía respiratoria, como se puede observar en estas imágenes, que se hace una traqueografía o una broncografía en un paciente que se realizó un estudio con vario del tubo digestivo superior. Y la fibronasolaringoscopía permite evaluar en vivo la deglución en el paciente despierto. Aquí estamos haciendo un estudio con nuestros residentes. Aquí está el doctor Oscar Olivas, que ya actualmente es graduado neumólogo pediatra de nuestro hospital. Su tesis fue precisamente el estudio de la nasofibrolaringoscopía durante la deglución, y aquí podemos ver pues cómo claramente el paciente tiene un trastorno en la mecánica de la deglución. Aquí podemos ver algunas imágenes, cómo se observa los hallazgos endoscópicos, el escurrimiento, la penetración, el aclaramiento, la entrada a la vía aérea durante la deglución, con un alimento teñido con un tinte vegetal, ¿no? Un colorante vegetal. Y así entonces ahí estamos viendo un video cómo está la deglución,
al mismo tiempo que el paciente está comiendo. Le estamos haciendo una evaluación endoscópica de la deglución y ahí podemos ver pues cómo existe claro falta de cierre de la glotis durante la deglución y hay un claro paso del medio de contraste hacia la vía aérea y tenemos el diagnóstico sustentado de manera indudable de la neumopatía por aspiración. Ahí se ve cómo se observa el paso a la vía aérea durante la deglución en el paciente en la alimentación, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tratamiento podemos plantear cuando documentamos que existe un trastorno en la deglución? Bueno, primeramente es importante pues eliminar la aspiración hacia la vía aérea, mejorar la habilidad para de comer y deglutir. Esto se puede hacer mejorando técnicas de alimentación y estimulando la deglución a través del Vital Steam, que es estimulación de los músculos de la deglución. Esto permite mejorar el estado nutricional. Para poder llevar a cabo esto, se requiere de un equipo multidisciplinario con un nutriólogo, con un fisioterapeuta que esté internado en la estimulación de la mecánica de la deglución a través del Vital Steam. Hay que modificar la dieta, hay que hacer la terapia de la deglución. Esto es lo que podemos realizar, por supuesto, con este equipo multidisciplinario. Y eso es lo que comentamos en relación con la mecánica de la deglución. Por otro lado está el reflujo gastroesofágico que puede provocar broncoaspiración. Decíamos que es la causa más frecuente de síndrome aspirativo en niños. Sabemos que el reflujo es el movimiento retrógrado involuntario del contenido gástrico hacia el esófago. Podemos ver que el reflujo es causa de enfermedad respiratoria en diferentes condiciones, ya sea por efecto directo del material aspirado. Existe también un reflejo vagal provocado por esofagitis, por la exposición continua de ácido en el esófago, que lleva, por supuesto, a broncoespasmo y a hipersecreción de moco, la pura esofagitis. Pero también sucede que la inflamación por aspiración provoca hiperreactividad bronquial y puede haber incluso sensibilización a alérgenos alimentarios en la vía aérea después de que hubo aspiración recurrente. La enfermedad respiratoria también puede provocar reflujo. O sea, a veces no sabemos qué fue primero, si el reflujo que provocó enfermedad respiratoria o una enfermedad respiratoria que provoca reflujo, y a su vez empeora la enfermedad respiratoria. Pero sabemos que la enfermedad respiratoria puede provocar reflujo debido a que hay cambios de gradiente de presión abdominotorácicos debido a la presión negativa intratorácica que incrementa durante la enfermedad obstructiva bronquial. También el esfínter esofágico inferior puede ser intratorácica por atrapamiento de aire y puede haber disminución del tono del esfínter esofágico inferior, incluso por efecto de los medicamentos que se utilizan para tratar la enfermedad respiratoria. La teofilina, pues, la aminofilina e incluso los broncodilatadores beta-2 agonistas pueden disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Cuándo sospechar la participación del reflujo gastroesofágico y aspiración? Pues hay entidades frecuentes como las que ustedes pueden ver aquí: el asma, la tos crónica, neumonía recurrente, bronquitis recurrente, otitis media. Cuando tenemos esos escenarios, hay que pensar que es posible que estemos viendo a un paciente que presenta reflujo gastroesofágico y debido a eso no mejora su enfermedad que ha sido diagnosticada, la laringotraqueobronquitis recurrente. Hay entidades un poco menos frecuentes como las apneas, el episodio de casi muerte súbita, estridor recurrente, nódulos laringeos, estenosis subglótica, o hay entidades ya más raras en las que podría estar la aspiración recurrente involucrada en su fisiopatología, como pueden ver en esta tabla. Para que existan síntomas respiratorios asociados a reflujo, no es necesario que exista precisamente la aspiración. Y esto es importante mencionar porque a veces nos empeñamos en querer demostrar que existe broncoaspiración por estudios, ya sea por gammagrafía con tecnesio 99, por estudio de lavado broncoalveolar, buscando los macrófagos cargados de lípidos, y no encontramos la aspiración. Pero a veces, o sea, frecuentemente no es necesario que haya broncoaspiración y que por supuesto la demostremos para que exista una complicación respiratoria por el reflujo. Es decir, el reflujo puede provocar enfermedad pulmonar por la pura esofagitis y por la pura laringitis por reflujo sin que haya precisamente broncoaspiración. Entonces, eso es importante mencionarlo porque a veces no lo podemos demostrar. Me refiero yo a la broncoaspiración. El diagnóstico de reflujo también es esencialmente clínico, el diagnóstico, ¿no? El patológico, ¿no?
Podemos considerar el diagnóstico, en primer lugar, porque sabemos que es muy frecuente. El 50% de los niños con asma tienen reflujo gastroesofágico y el 12% de todos los que tienen reflujo pueden tener asma mal controlada. La tos nocturna incluso puede ser el único síntoma de reflujo, por más que busquemos regurgitación, rumiación y otros datos para sustentar clínicamente el diagnóstico de reflujo, no lo encontramos y el único síntoma puede ser la tos nocturna. Y aparte no existe ningún estudio que por sí solo pueda detectar la aspiración y definir que sea la causa estricta de la enfermedad pulmonar y que detecte la cantidad y tipo de material aspirado. De tal manera que el asunto, como dice la publicación de la Sociedad Europea Respiratoria, es un verdadero reto la situación esta. Es importante hacer una historia clínica detallada, buscar síntomas de esofagitis asociados con la alimentación, buscar datos de rumiación, regurgitación y preguntar por síntomas nocturnos. Es posible que llevemos a cabo estudios complementarios como para buscar alteraciones anatómicas del tubo digestivo superior, para buscar complicaciones pulmonares, para buscar complicaciones locales del reflujo o bien para demostrar el reflujo gastroesofágico. Esos son el objetivo de hacer estudios complementarios. Así es que el diagnóstico del reflujo se sustenta en la historia clínica, en la placa de tórax, en la serie esofágico-gastrodental, en la pechimetría, en la gamografía con tecnesio 99 y en el estudio endoscópico de broncoscopía y panendoscopía, así como el análisis del lavado bronquioalveolar y de las biopsias de esófago. Entonces, en el aspecto clínico, pues hay que buscar datos clínicos, ¿no? La cialorrea, el hipofrecuente, la avidez por comer frecuentemente, episodios de ahogamiento, el arqueamiento del tronco, que le dicen posición de Sandífer, el sueño intranquilo, la regurgitación fácil y frecuente, la irritabilidad, las gesticulaciones. En este pequeño que tenía tos persistente, durante el interrogatorio nos dimos cuenta que hacía caras, así, de repente estaba el niño haciendo caritas y de repente, después de que hizo estas caras, porque sentía agruras, ¿verdad? Empezó con una crisis de tos, ¿no? Disfonía, obstrucción nasal, otitis media recurrente. Eso es lo que podemos investigar en la clínica. La placa de tórax nos puede mostrar atrapamiento de aire, un patrón bronquítico que se define como engrosamiento peribronquial, las zonas de ocupación alveolar en la proyección del segmento 6, que le decimos zonas axilares porque se proyectan como hasta las axilas, las atelectasias cambiantes, las opacidades cambiantes, las combinaciones de las imágenes estas que podemos estar viendo hacen pensar en neumopatía por aspiración. La serie esófago-gastrodental ayuda a la evaluación de la mecánica de la deglución y permite hacer una evaluación anatómica para poder detectar alteraciones grandes anatómicamente hablando. Compresiones extrínsecas, malformaciones, estenosis, dilataciones. Sin embargo, tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja para el diagnóstico de reflujo. De hecho, no se debe usar para el diagnóstico de reflujo. No es útil tampoco la clasificación en grados de reflujo por la serie esófago-gastrodental. La serie, pues, nos ayuda al diagnóstico de alteraciones estructurales, como aquí podemos ver una compresión en la cara posterior, que era por un anillo vascular, una arteria subclavia derecha anómala, o bien casos que tienen doble arco aórtico, ¿no? Que también podemos ver compresiones extrínsecas del esófago en las caras laterales y en la cara posterior. La pechimetría, pues sin duda que es el estándar de oro, tiene alta sensibilidad y especificidad. Hay diferentes parámetros que permiten demostrar la naturaleza patológica del reflujo gastroesofágico y es bastante útil cuando no tenemos otras evidencias para sustentar esta entidad clínicamente o por otros estudios de gabinete. La gamografía con tecnesio 99, el nombre correcto debería ser gamografía para vaciamiento gástrico con rastreos pulmonares a las 6 y 24 horas para buscar aspiración. Porque en realidad para el diagnóstico de reflujo tampoco es muy útil, porque es una evaluación únicamente durante 15 minutos para saber si se regresa o no el contenido del material con el material con el trazador reactivo, y su sensibilidad y especificidad son muy bajas para el diagnóstico de reflujo. Desafortunadamente, también para el diagnóstico de aspiración tiene una sensibilidad baja. Sin embargo, cuando vemos que hay aspiración demostrada de manera tardía en una gamografía con tecnesio 99, no tenemos ahí ninguna duda de que hay aspiración. Lo que habría que determinar es de dónde es la aspiración, si por la boca o quizás por alguna comunicación anómala entre la tráquea y el esófago. Aquí podemos ver algunas imágenes de gamografía donde se puede observar pues el vaciamiento gástrico retardado y la captación pulmonar
de manera tardía del material radiactivo. El estudio endoscópico nos ayuda en la panendoscopía para poder evaluar la anatomía del esófago, para evaluar la unión esófago-gástrica y para tomar biopsias del esófago, estómago y duodeno. Y en este caso, las biopsias del esófago nos permiten corroborar precisamente la naturaleza patológica del reflujo al demostrar la esofagitis péptica crónica. Y las biopsias de estómago y duodeno para buscar causas del reflujo gastroesofágico, como puede ser la alergia a alimentos o incluso las infecciones por Helicobacter pylori o incluso por Giardia. Así como también evaluación anatómica de la región entopilórica y duodenal para buscar otras causas del reflujo patológico. La panendoscopía entonces es una competencia del neumólogo pediatra en el abordaje del niño con neopatía crónica, y en estas imágenes que hemos visto, fotografías, estamos viendo algunos de nuestros residentes que tienen también entrenamiento en la endoscopía del tubo digestivo superior. En la broncoscopía podemos observar datos que sustentan la posibilidad alta de reflujo al demostrar la laringitis péptica. Permitimos evaluar anatómicamente la vía aérea, tomar biopsias de la mucosa bronquial y tomar muestras de lavado bronquial para el estudio citológico y poder analizar el patrón inflamatorio, así como buscar la presencia de lipófagos y calcular su índice. Existe una tabla o clasificación de la doctora Carr para sustentar la posible participación del reflujo en la patología respiratoria, analizando las características de la laringe y la supraglotis, viendo las características pues, de estas entidades de acuerdo con las inflamación, las características de las cuerdas vocales, de la lesión de las cuerdas vocales y el empedrado posterior de la retrofaringe, para poder analizar y dar datos para sustentar la posibilidad de que estuviéramos viendo cambios provocados por el reflujo con la exposición de ácido a este nivel. Y también podemos analizar las características de la región cricotraqueal para ver si hay eritema, si hay un patrón de empedrado, si podemos ver que hay estenosis, la caína redondeada, pérdida del afilamiento, el incremento de secreciones o incluso la presencia de granulomas en áreas incluso de pacientes incluso con traqueostomía, ¿no? Pero también en pacientes que tienen aspiración crónica. Cuando observamos estos datos, pues podemos dar una puntuación para la presencia de estas imágenes endoscópicas y tener finalmente un dato endoscópico que soporte la posibilidad de que estamos viendo un paciente con neopatía por aspiración. Estas imágenes endoscópicas son de pacientes que hemos visto en el hospital infantil. Aquí se puede ver la epiglotis inflamada, los aritenoides, los repliegues aritenoepiglóticos inflamados y las amígdalas linguales hipertróficas, que son características pues de la aspiración. Esta que decíamos, ¿cómo se llama? La carina muy redondeada, lo que indica pues la pérdida del afilamiento de la carina principal por la inflamación crónica en este tipo de pacientes. Aquí se puede ver cómo está la vallécula ocupada por la hipertrofia de amígdalas linguales en pacientes con reflujo y con laringitis crónica por reflujo gastroesofágico. Aquí podemos ver estos hallazgos característicos, el edema de las aritenoides, las cuerdas vocales, y aquí podemos ver también aquí una estenosis subglótica en un paciente con aspiración crónica, pacientes que hemos visto, granulomas en pacientes con broncoaspiración crónica, son casos que hemos visto en el hospital infantil de especialidades de Chihuahua. Aquí vemos cómo tenía esofagitis en el tercio distal en este mismo paciente con reflujo gastroesofágico y neopatía por aspiración. La escala de Carr dice que un grado severo por puntuaciones, como vimos en las tablas, con amígdalas linguales, edema postglótico, edema de aritenoides, tiene sensibilidades altas y especificidades muy altas para el diagnóstico de neopatía por reflujo. 2 grados leves o 1 severo tiene sensibilidades también elevadas y hay algunos datos que pueden ser patognomónicos. Su ausencia, sin duda, pues no descarta esto, y una puntuación global más de 7 tiene una sensibilidad del 76% y una especificidad del 86% para el diagnóstico de neopatía por aspiración. Aquí podemos ver algunas fotografías de pacientes que hemos evaluado en nuestro hospital con nuestro grupo de residentes, con los estudios que hemos estado realizando pues de endoscopía digestiva y de broncoscopía en este tipo de pacientes. El análisis del lavado broncal es importante para, decíamos en un principio, analizar el índice de lipófagos. La publicación esta de la doctora Yuriko Furuya y la doctora Verónica Moreno habla del índice mayor a 165 positivo para demostrar la broncoaspiración. El índice se calcula de acuerdo con el análisis de 100 macrófagos
y a cada uno de los macrófagos, de acuerdo con sus características del citoplasma, con la presencia de vacuolas lipídicas, se le da una puntuación a cada macrófago y se suma la puntuación de cada uno de los 100 macrófagos, y cuando esta puntuación, de acuerdo con la publicación, esta es mayor a 165, tiene una sensibilidad y especificidad alta para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Nosotros hicimos esto en el hospital infantil para ver, porque nos encontramos con que pacientes con neopatía por aspiración, nuestros valores de índice de lipófagos eran menores, y nos encontramos en una población de 86 pacientes estudiados que nuestra media era de 80 el índice de lipófagos. Aquí podemos ver 89 pacientes estudiados, en nuestro punto de corte fue 43. Sin duda que esto tiene que ser analizado en cada hospital de acuerdo con el patólogo para que pueda tener un punto de corte y les dé un valor que tenga utilidad clínica. Nosotros tuvimos con este punto de corte para un grupo de pacientes enfermos y también para un grupo de sanos que les hicimos endoscopía, que les hicimos análisis de la lavado bronquial, pacientes intubados que no tenían problema respiratorio, que fueron de manera programada hechos procedimientos quirúrgicos, les analizamos el lavado bronquial a través de una muestra tomada por el tubo, y también en individuos sanos hay lipófagos. Entonces, por esa razón es que no es 100% sensible ni 100% específica. Nosotros encontramos que para este punto de corte, la sensibilidad es de 86%, con una especificidad de 53%, con un valor predictivo positivo de 89% y un valor predictivo negativo de 45.5%. Y vean cómo en nuestros pacientes hicimos también con neopatía por aspiración, gammagrafía, y tuvimos una frecuencia del 44.4%. Aquí no podemos hablar de sensibilidad y especificidad porque no tuvimos un grupo control, o sea, no hicimos gammagrafías en pacientes sanos, pues únicamente en enfermos, y tuvimos una frecuencia de estudio positivo del 44%. Entonces, pues, como conclusión y recomendación, podemos mencionar que el diagnóstico de neopatía por aspiración, pues, sigue siendo clínico. El estándar de oro, pues, es el análisis cuidadoso de la historia clínica en combinación con la búsqueda de factores de riesgo para neopatía crónica por aspiración en la mecánica de la deglución y síntomas y signos de reflujo gastroesofágico, aunado pues con la presencia de imágenes radiológicas en la placa de tórax. Pero por supuesto que la neopatía crónica es una entidad, como decíamos inicialmente, frecuente en pediatría. El reflujo gastroesofágico es la causa más frecuente de esta entidad y se requiere, por supuesto, un alto índice de sospecha y sobre todo estrategias combinadas para poder sustentar el diagnóstico, y el trabajo en equipo para el tratamiento y también para el diagnóstico, pues es importante llevarlo a cabo con un grupo multidisciplinario. Con esto termino la presentación y quedo a su disposición para preguntas y comentarios en este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu excelente presentación y este amplio recorrido por la patología respiratoria asociada a aspiración. Como tú mencionas, es un reto tanto diagnóstico como terapéutico con estos pacientes. Una inquietud que surge aquí de la audiencia es, sabemos que el manejo del paciente con alteración de la mecánica de la deglución, pues frecuentemente se intenta el manejo médico de rehabilitación y espesamiento de la dieta. Sin embargo, algunas veces nos topamos con la disyuntiva en qué momento indicar gastrostomía y o traqueostomía en el paciente con síndrome aspirativo. ¿Cuál sería tu comentario al respecto? No sé si se congeló la imagen de Mario. ¿Tiene algún comentario, Mario, al respecto? Perdón, no escuché la pregunta. Te comentaba que después de agotar en cuanto a los pacientes con aspiración crónica o recurrente o severa, después de agotar el manejo que tú mencionabas, médico y rehabilitación, algunas veces llegamos a la disyuntiva de la posibilidad de gastrostomía y o traqueostomía. ¿Algún comentario al respecto? Sí, definitivamente que en pacientes que tienen trastorno en la mecánica de la deglución, después de que hicimos una adecuada estrategia de estimulación de la deglución, pues, y las cosas persisten y persisten, especialmente en pacientes
neurológicamente afectados con problemas con un pronóstico incierto, lo mejor es indudablemente hacer una gastrostomía acompañado de funduplicatura. La gastrostomía sola, como sabemos, puede sola provocar incremento en el reflujo gastroesofágico, por eso es que se recomienda siempre acompañarla de funduplicatura de Nissen, pero especialmente en un paciente de esos que hemos visto que tienen gran problema neurológico y que la hipoxia los lleva a mayor crisis convulsivas y mayor problema, sin duda que la gastrostomía nos permite asegurar la alimentación sin riesgo que le permita mejorar su crecimiento, su ganancia ponderal, evitar episodios de asfixia y recuperarse más factiblemente y quizás en meses se pudiera retirar la gastrostomía, ¿no? Pero sí es importante esa parte, ¿no? Y la otra parte es en el contexto del paciente con reflujo. También hemos visto casos que hemos agotado todos los recursos terapéuticos en combinación con gastroenterología, incluso buscado de manera intencionada acidosis tubular renal, porque sabemos que pacientes con retraso en el crecimiento, con reflujo patológico, con peso, con retraso en el peso, pueden tener ATR, ¿no? Entonces, a veces estas cosas no mejoran y no mejoran con tratamiento y con todo lo que le podemos ofrecer, con dietas especiales, con fórmulas de aminoácidos, con fórmulas extensamente hidrolizadas, y si persiste la aspiración crónica y el pobre control de la enfermedad bronquial, la opción, sin duda, pues en algunos casos, por supuesto que son pocos, es la cirugía antirreflujo, ¿no? Y hay que mencionar también que la cirugía a veces no es la panacea para quitar la enfermedad respiratoria, es la panacea para, digo, no, ayuda a evitar la broncoaspiración recurrente, pero el paciente puede seguir teniendo una enfermedad recurrente, especialmente si tiene inflamación crónica de la vía respiratoria, lo que requiere de un tratamiento y seguimiento de manera apropiada con tratamientos adecuados para manejar la inflamación crónica de la vía respiratoria. Muchas gracias, Mario. Tocaste durante tu charla una parte muy interesante que hablaba sobre no necesariamente demostrar aspiración para asociar el reflujo con patología respiratoria. Hablabas de la estimulación del tercio medio. ¿Pudieras explicar un poquito el mecanismo, cómo en forma diferente la respuesta a ese estímulo produce estos síntomas respiratorios? Sí, claro que sí. O cuando existe reflujo gastroesofágico, se presenta esofagitis. La esofagitis pues es detectada por la vía neuronal y por la vía colinérgica hay una respuesta vagal. Y la respuesta vagal por la vía colinérgica lleva a la presentación de diferentes aspectos clínicos. El primero es la cialorrea. El paciente tiene cialorrea. La otra es hiperproducción de moco por la vía colinérgica. Y la otra es el broncoespasmo. Solamente por la esofagitis. O sea, sin otro mecanismo más que esofagitis. Entonces, pues, a veces, como decía anteriormente, y lo recalcas, Enrique, queremos empeñarnos en demostrar que hay broncoaspiración en un paciente que tiene reflujo y que es por la broncoaspiración que tiene una enfermedad pulmonar que no mejora, y no es el único mecanismo, pues, o sea, la pura esofagitis demostrada por biopsia, es por eso que la panendoscopía con toma de biopsias es importante para analizar la esofagitis péptica crónica, ya que este es un mecanismo que por vía vagal provoca síntomas respiratorios. Okay. Muchas gracias, Mario. Mencionaste también la asociación de asma y reflujo, vaya, que ese 50% de los pacientes asmáticos puede estar asociado al reflujo cuando están mal controlados. ¿Es válida una prueba terapéutica antirreflujo en el paciente asmático de difícil control, o en qué momento incidir en el manejo para el reflujo en el paciente asmático? Fíjate que este tema es controvertido, es muy controvertido. O sea, se menciona que el reflujo gastroesofágico frecuentemente acompaña al asma no controlada, hasta porcentajes más altos, ¿verdad? Por lo menos en el 50% de los casos. Pero hay algunos, o sea, si revisamos, hablando muy puntual el tema, se menciona que un tratamiento para reflujo no asegura la mejoría del asma. Eso está escrito ahí, pues, pero hay artículos que puntualizan esa parte, pero
pero sí definitivamente está asociado, ¿eh? Y hemos visto pacientes que no mejoran hasta que le damos tratamiento para reflujo. O sea, sí puede estar válido el tratamiento médico sin un estudio forzoso para demostrar el reflujo ante la alta frecuencia. Pero sobre todo porque hay que buscar elementos clínicos, ¿no? Tiene tos nocturna, no mejora, ya aseguramos que la técnica de inhalación es correcta, está evitando factores ambientales adversos, no tiene mascotas gatos, pelos, polvo, peluches, o sea, analizar apego terapéutico, le está dando todo, y si hemos agotado todas las posibilidades y hay algún indicio de la posibilidad de que tenga reflujo, sí podría estar bajo el tratamiento médico y si no hay mejoría, pues por supuesto hacer estudios con el objetivo de poder sustentar de manera clara esta posibilidad. Y cuando se dice que el tratamiento médico e incluso la cirugía no aseguran la mejoría de la enfermedad respiratoria, pues es porque hay muchas variables involucradas en un paciente con una enfermedad respiratoria. O sea, y si yo estoy demostrando que hay una que pueda resolver, bueno, pues hay que resolverla. Pero me refiero al reflujo, ¿no? Pero claro que puede haber otras. Entonces es importante pues sentarnos con el paciente y platicar extensamente esta situación, ¿verdad? No sé qué es lo que tú has visto, Enrique. Muy bien, Mario. Pues no me resta, Mario, más que agradecerte tu excelente participación en nuestro programa, como algunas otras ocasiones te hemos invitado, y agradecerte por tu disponibilidad, como siempre, a participar en nuestra sesión académica. Y bueno, definitivamente que estamos frente a un caballero de la neumología pediátrica rodeado de tantas espadas de caballero que tienes allí en tu pared. Muchas gracias, Mario, y le cedo la palabra al doctor Valencia para concluir esta sesión. Muchísimas gracias Mario por la excelente presentación y Enrique por la coordinación de esta sesión. Les damos las gracias a los dos y a toda nuestra audiencia por haber estado con nosotros. Los invitamos a que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. La liga está en el chat o bien si gustan a través del código QR. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Ay, Mario, cuídate mucho. Adiós. Próxima sesión tendremos enfermedad pulmonar progresiva en fibrosis quística con el doctor Fael Ruiz. Los invitamos a que estén con nosotros.